Nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy estamos en este formato de emergencia como consecuencia de un conflicto gremial en el estudio en el que hacemos el programa. Me acompaña, como siempre, Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, Meli, hoy nos vas a contar cómo es la nueva fórmula que se aplicará para actualizar las jubilaciones que se aprobó esta semana. Así es, vamos a repasar el detalle. Muy bien, también se encuentra Daniel Vicien para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿todo bien? Gracias por vernos nuevamente, un gusto. Gracias a vos por estar una vez más ahí. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Enrique Sewach para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, arrancamos el programa de hoy con información sobre la actualidad económica y esta semana se completó el trámite parlamentario de la nueva fórmula de actualización de los saberes previsionales. Esta fórmula había sido modificada a finales del 2017 en medio de graves disturbios en los alrededores del Congreso. ¿Cómo se va a actualizar a partir de ahora entonces, Meli, los saberes previsionales? Sí, Ale, después de todo un año de aumentos discrecionales, porque la fórmula estaba suspendida desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, finalmente, como vos decís, se terminó por aprobar en la Cámara de Diputados esta nueva fórmula de movilidad que va a ajustar tanto las jubilaciones como las pensiones, como también el resto de los beneficios sociales, por una fórmula de 50% la recaudación tributaria con destino a la seguridad social, por supuesto, y el otro 50% por la evolución de los salarios del sector formal, que puede ser el índice que hace el INDEC o el índice RIPTE que hace el Ministerio de Trabajo. Va a haber 4 aumentos en el año, en marzo, junio, septiembre y diciembre. En los primeros 3 se va a tomar, por ejemplo, en el caso del índice de los salarios, se va a tomar el mejor para ajustar las jubilaciones. En cambio, en diciembre se va a comparar eso con lo que ha sido la recaudación del ANSES en los últimos 12 meses, más un 3%. Y ahí se va a poner un tope. Esto desde la oposición y desde distintos especialistas, previsionalistas, llamaban la atención sobre ese punto, que es como una pequeña trampa que tiene esta fórmula de ajuste, que no deja de ser un límite a los eventuales aumentos y va a ir corriendo siempre el poder adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones. Desde el punto de vista del oficialismo, lo que argumentan es que con la fórmula que se había impuesto durante el gobierno de Macri, los jubilados perdieron. Es cierto, esa fórmula tenía un ajuste por inflación que tenía rezago, entonces no llegaba a compensar tan rápidamente el ajuste de precios, pero la realidad es que, por ejemplo, si se hubiera aplicado durante este año, los jubilados hubieran ganado más que con los aumentos que fue dando el gobierno. Si a nadie le puede resultar grata una medida que genera una pérdida en los ingresos de los jubilados, pero también hay que decir que la situación de las cuentas públicas es muy grave y en verdad, cualquier solución es mejor que ninguna. El gobierno obviamente no lo presentó de esta manera, por el contrario, ¿no? Intentó taparlo colocando, ¿no?, el mismo día en el que se debatía esto en la Cámara de Diputados, el debate de la legalización del aborto en el Senado, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar ahora con noticias positivas que se vienen dando en estos últimos meses, en este año tan complicado, como es el caso de la suba del precio de la soja, que en estos días alcanzó su nivel máximo desde julio de 2014. ¿Es así, Daniel?
Es así, la soja ha venido aumentando en lo que va del año, subió cerca de un 40% en dólares en Chicago, está con los futuros arriba de 476, como vos decís, está en máximos desde el 2014. Esto está influenciado por el tema de las pocas lluvias con la Niña, que inauguran baja cosecha, y el tema de la debilidad del dólar en general trae una suba en los commodities por suba de otros precios. Y en los últimos días, tenemos que recordar, en los últimos 19 días tenemos que recordar que estamos ante un paro portuario, entonces no se está embarcando, con lo cual tenemos más de 170 barcos parados en el puerto de Rosario, que concentra el 75% del embarque de soja, y eso ha hecho que suba en los últimos días un poco más la soja por este tema. Así que, como vos decís, ha subido mucho y se espera que siga subiendo, lo que le traería un poco más de ingresos a la Argentina, de dólares, que van a compensar un poco la baja en la producción por las mermas de los rindes por la sequía, ¿no es cierto? Y diciembre fue claramente un mes más calmo en materia financiera, y esto se reflejó en el comportamiento de los depósitos en dólares, que registraron en este último mes su crecimiento más importante desde diciembre del 2019. Meli. Sí, Ale, así es. Sucede, como bien vos decís, todos los diciembres que los depósitos en dólares suben porque por cuestiones impositivas conviene tener la foto del 31 de diciembre con los dólares en una caja de ahorro o en un plazo fijo, en lugar de tenerlos en una caja de seguridad o en otro tipo de inversión. Lo cierto es que eso se combinó con un mes que tuvo cierta calma cambiaria mediante las intervenciones que ha hecho el gobierno en los dólares financieros, y los depósitos del sector privado subieron 763 millones de dólares, todavía con algunos días más que no están todavía en las estadísticas, así que podemos pensar que van a terminar alrededor de los 800 millones. Muy bien, y con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos regresando con mucha más información. Arrancamos este segundo bloque con información sobre el Bitcoin, la moneda virtual que esta semana alcanzó un nuevo récord histórico en torno a los $29.000. Meli, imparable. Así es, una locura lo que se está viviendo con el Bitcoin, que como vos decís está ahí rozando los $29.000. No solo batió su récord, sino que lo batió por mucho, porque pensemos que el récord previo de 2017 había sido de $20.000. Así que, bueno, el interés está a la orden del día. Consulté con algunos especialistas a qué se debe esta repentina suba de estas últimas semanas, y me decían que, bueno, por un lado, este año ya fue, por la pandemia, un año que generó mucho interés por este nuevo activo que lo ven como una especie de oro digital, que a diferencia del oro es mucho más fácil de guardar porque está en nuestro teléfono, en nuestra computadora, no ocupa lugar. Y también, bueno, tiene que ver con toda la economía digital y la economía del futuro. Pero además, las empresas importantes e inversores importantes en estos últimos meses empezaron a decir, yo quiero comprar Bitcoin, yo voy a invertir Bitcoin. Por ejemplo, bueno, PayPal, el gigante de los pagos a nivel mundial, anunció que va a tener custodia y compra-venta de Bitcoin en su plataforma, lo cual le va a dar un impulso gigante a este mercado. Y también, por ejemplo, el Foro Económico Mundial en esta última semana publicó su primer paper sobre el mundo de las criptomonedas y qué usos tiene. Con lo cual nos da la pauta de que el Bitcoin llegó para quedarse sin dudas y cada vez despierta más interés entre los inversores. Y podemos, Daniel, tal vez agregar otro factor, que es el debilitamiento que viene sufriendo el dólar en estos últimos meses. Tanto es así que esta semana la moneda americana se ubicó en un mínimo en más de 2 años frente al euro.
Es así como decís, Alejandro, hay dos factores interesantes que ha empujado la pandemia, que es la gran baja de tasas que ha habido en todas las economías, han empujado a los inversores a otro tipo de activos que les tengan algún rendimiento positivo, ya que los bonos soberanos no tienen rendimiento. Y por otro lado, como vos decís, la gran emisión que ha habido de monedas para pagar en los países centrales, para pagar los gastos de la pandemia, ha debilitado terriblemente las monedas y eso se espera, además, que en el mediano o largo plazo vamos a tener inflación en estos países. Entonces, para cubrirse de la inflación y tener un mayor rendimiento, los inversores han recurrido a la renta variable y muchos al Bitcoin. Entonces, el Bitcoin este año, recordemos que subió de $7.000 que inició, tuvo una caída a 4.000 y pico, después de una suba a 10.000, es decir, sube un 50% el primer mes, baja a menos de la mitad al mes siguiente. Es decir, el Bitcoin es para alguien que tiene mucha tranquilidad, porque hace un mes cortó los 20.000, ahora está en 29.000, probablemente en los próximos 15 días corte los 30.000, pero puede bajar 50% en cualquier momento. Entonces no es para cualquiera, pero puede tener rendimientos tremendamente grandes y se espera que crezca en el futuro. Como dice Melina, tanto PayPal como Square lo empezaron a usar y entonces las grandes empresas lo están demandando y los grandes fondos, incluso los BlackRock, están hablando como que es una inversión para tener en cuenta. Entonces, creo que es para mirarlo y la debilidad del dólar es, vayamos a una moneda que sea más fuerte y las criptos podrían serlo. Bueno, y justamente, ¿no? Teniendo en cuenta que el Bitcoin no es una alternativa para cualquier inversor, ¿qué recomendación le podés dar a los inversores para el 2021? Estamos en Argentina, así que hablamos de lo que pasa en Argentina y hablemos de inversiones en Argentina. Para empezar, el Bitcoin hay que tener en cuenta, además de la volatilidad, que tiene un gran costo transaccional. Entrada y salir cuesta 5% de entrada y de salida. Con lo cual hay que mantenerse el tiempo como para pasarlo y hay que tener, digamos, cortar clavos mal y pronto cuando baja un 30%. Pero vamos a lo que es. Nosotros, si lo que vemos es que estamos con, hoy por ejemplo, una primera opción que están tomando los inversores es dolarizarse. ¿Y dolarizarse por qué? Porque hoy el dólar en la bolsa se consigue a un 10% menos que el dólar solidario. Una segunda opción es, teniendo en cuenta que la Argentina también emitió, va a tener inflación, todos los activos que tienen ajuste por inflación, como ser los bonos, o más simple para un minorista, un fondo de bonos con ajuste por inflación, es muy recomendable. También si uno tiene preocupación por lo que pueda haber una devaluación, los fondos con ajuste, con bonos dólar link o con sintéticos que simulan esos bonos dólar link, le producen un rendimiento superior a la devaluación o en el caso de los que están ajustados por inflación, superior a la inflación. Con lo cual, yo iría por los fondos en los dos casos, si es que el cliente o si es que el inversor no está optando por dolarizarse. ¿Y te inclinás por inflación o por dólar link? Yo En lo hoy personal. yo en lo personal me inclino en este momento por inflación, dado que yo creo que en un año eleccionario sería muy extraño que el gobierno hiciera una devaluación cuántica, una devaluación que dé un salto. Entonces va a seguir con estas mini devaluaciones diarias, pero que seguirían de inflación. Pero hoy los bonos que ajustan por inflación están con spread positivo, es decir, pagan inflación más 2, 3, Muy bien. 4%, y en los años previos tenían spread negativo, con lo cual van a subir de precio. Nos cerramos entonces este bloque. Quédate con nosotros al regreso. Vamos a estar dialogando con el economista Enrique Seuach. Arrancamos este último bloque con la presencia en forma remota desde ya del economista Enrique Seuach para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por atendernos. Y bueno, el año está terminando con cierta calma, con un dólar financiero en torno a los 140 pesos y con un banco central acumulando reservas internacionales por más de 600 millones de dólares.
luego de un año que ha sido turbulento, ¿crees, Enrique, esperás que esta calma se extienda a lo largo del 2021? Mira, yo creo que es muy difícil, primero porque esta calma se ha concentrado en torno a, primero, algunas medidas de intervención que son transitorias en los mercados supuestamente libres, con los organismos públicos vendiendo bonos o títulos, con el Banco Central vendiendo, interviniendo, con llamadas telefónicas a los agentes del mercado, etc. Y además porque técnicamente nos deja en una brecha cambiaria 80, 90, 100%, que es una brecha absolutamente insostenible a lo largo de un año. Por lo menos insostenible para conseguir resultados positivos. Para conseguir malos resultados ya hemos tenido el 2020. Entonces te diría que esta brecha, o en todo caso, esta calma tiene que desembocar o bien en un programa que comprima la brecha y permita mirar para adelante con más optimismo, o bien en un desorden macroeconómico que obligará a comprimir la brecha de otra manera. Entonces, vamos a ver, porque el 2021 combina además, primero, no tiene resuelto el problema del COVID, veremos, ojalá que las vacunas y las medidas de distanciamiento den resultado, pero por ahora no lo tenemos, o por ahora no lo tenemos el 1 de enero. Y segundo, es un año electoral, y ya anunció el oficialismo que como es un año electoral, no quiere avanzar demasiado con el ajuste de tarifas, ni quiere achicar la brecha acelerando la devaluación o con un salto del tipo de cambio, y que además hace falta tener un programa con el fondo. O sea que tenemos más incógnitas que certezas, pero claramente esta calma de hoy no es sostenible si no hay nuevos programas, ¿no? Al mismo tiempo, Enrique, como hablábamos en el primer bloque, el gobierno se está viendo favorecido por un aumento muy importante en el precio internacional de la soja, ¿no? El principal producto de exportación de la Argentina. Hablábamos justamente en el primer bloque, la soja está en un máximo desde el 2014, ¿no? Sí, primero una parte de ese aumento de la soja es justamente el problema de la sequía, con lo cual, digamos, hay un P por Q, ¿no? Hay cantidad por precio. Ahora es cierto que otra parte importante es, bueno, la debilidad del dólar y la salida de la pandemia que ha habido en gran parte de los países, sobre todo en China. Ahora, otra vez, esa salida de la pandemia por ahora es transitoria porque estamos viendo un rebote de los casos, o la segunda ola, o tercera ola, como se llame, en el mundo. Lo único que nos queda más o menos claro es la debilidad del dólar, y después ver esa misma mejora en los precios internacionales de la soja puede implicar que, dependiendo de la política que hagas, los productores argentinos sigan invirtiendo en soja y no en pesos. Y entonces esa mejora no signifique una mejora en la liquidación de los dólares en el mercado de cambios. A lo que hay que agregarle que hay un efecto reflejo sobre otros productos, sobre el maíz, sobre el trigo, que pegan sobre los precios argentinos, porque ahí sí, digamos, no solamente exportamos, sino consumimos. De hecho, hoy el gobierno cerró el registro de exportación de maíz para no presionar sobre los precios de la carne. Entonces, bueno, son todas otra vez medidas contradictorias. Es cierto que el escenario internacional es muy favorable para la Argentina, pero la Argentina tiene la tendencia de aislarse de los escenarios favorables, con lo cual, o por lo menos de limitarlos, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Sí, podemos detenernos un instante y resaltar, ¿no?, lo curioso que es que a lo largo de la historia, ¿no?, económica argentina, los precios de los productos de exportación, los aumentos de los precios de los productos de exportación han coincidido con gobiernos peronistas, ¿no? Bueno, sí, da la impresión que el mundo espera que asuma un gobierno peronista para subir los precios, digamos. O bueno, sí, ¿no? ha coincidido. Ahora, lo cierto es que pocas veces ha coincidido, digamos, la Argentina ha aprovechado ese escenario internacional plenamente, justamente porque el peronismo tiende a medidas proteccionistas o al aislamiento. Solamente en el periodo de los primeros años del 2000, en donde fue tan potente la suba de los precios y tan potente la liquidez internacional, que aún aislados, como de hecho estuvimos, recibimos la mejora, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, sin duda, otro tema que vamos a seguir muy de cerca a lo largo de todo el 2021 es el tema fiscal. Y esta semana tuvo una noticia de la que hablamos en el primer bloque relacionada justamente con el frente fiscal, que es el cambio en la fórmula de actualización de los haberes previsionales. ¿Qué te pareció esta medida? ¿Crees que favorece la mejora de las cuentas fiscales? Bueno, a ver, primero está claro que detrás de esto hay un sistema jubilatorio quebrado. Entonces, obviamente con un sistema jubilatorio quebrado, cualquier fórmula que se busque es digamos, un parche. Segundo, un porcentaje importante del gasto público nacional, más del 40%, son jubilaciones, de tal de que cada vez que se trata de achicar el déficit, se trata de licuar de alguna manera el pago de jubilaciones, y eso es lo que buscan las fórmulas, digamos, algunas más explícitamente, otras más implícitamente. Esta fórmula en particular tiende a licuar porque, primero porque se ajusta mirando para atrás y la inflación va a ir creciendo, con lo cual... Bueno, y además se elimina la inflación de la fórmula, claro, ¿no? Y sí, está metida dentro en términos de la recaudación del ANSES y de los salarios, pero como ni los salarios no van a seguir exactamente la inflación, y lo mismo pasa con la recaudación, porque hay un hecho que está dándose muy claramente hoy, que es que la recuperación de la economía no tiene como correlato la recuperación de los impuestos vinculados a la economía. O sea, para ponerlo en castellano básico, está subiendo la economía en negro. O la morosidad, claro, porque muchas empresas están con problemas financieros y se están financiando con el fisco. Entonces yo te diría, efectivamente es una fórmula para licuar, en algunos casos va a ser una fórmula para seguir acumulando juicios, porque se perjudican siempre a las jubilaciones de mayores distintas de la mínima, y bueno, como maniobramos barriendo debajo de la alfombra, el ANSES no atiende, entonces no otorga jubilaciones nuevas, o las otorga con cuentagotas. Bueno, ahí estamos, en un ajuste típico de la Argentina, que en lugar de hacerlo explícito, bien discutido, con un nuevo marco legal para las jubilaciones, lo hace con estos engaños, ¿no? Como lo digo, por eso vos hubieras sido por el lado de una reforma más profunda del sistema previsional. Es que claramente el sistema necesita una reforma profunda que venimos postergando, y como digo siempre, nos seguimos haciendo trampa en el solitario, y bueno, y después vienen los desastres, ¿no? ¿Y por qué otras vías hubieras apuntado a una mejora de las cuentas públicas, Enrique? Mirá, primero, este año fue un año muy raro porque nosotros abusamos de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. El déficit fiscal. No había otro camino, pero está claro que la emisión monetaria tiene efectos colaterales, digamos, para hacer una metáfora médica. Entonces, el gobierno ha hecho crecer el gasto en forma descontrolada, sin el control necesario para una etapa de pandemia. Es decir, no hubo reducción de los salarios públicos, como sí los hubo en el sector privado. O sea, parece que es inmoral bajar los salarios en el sector público, pero es moral bajarlos en el sector privado. No hubo un presupuesto mucho más cuidadoso respecto de qué gastos se podían evitar, y entonces tuvimos un financiamiento de 2 billones de pesos de emisión monetaria, que a lo mejor pudo haberse bajado, no mucho, pero con solamente haberse bajado a 1,5 billones ya era mejor que 2. Entonces, me parece que cuando vos mirás para adelante, como otra vez tenés un año electoral, el gobierno no quiere aumentar las tarifas mucho porque lo pone en un problema con los votantes, no quiere aumentar el tipo de cambio porque lo pone en un problema con los votantes, y no quiere ajustar fiscalmente porque lo pone en un problema con los votantes. Bueno, lo único que queda es estas cosas, estas trampas en la jubilación, que no tienen poder de reclamo, ¿no? Muy bien, Enrique, muchas gracias. Cerramos Gracias entonces el programa de hoy con el análisis del economista Enrique Sewach, y aprovecho para desearles a todos un feliz 2021. Nos reencontramos los próximos días aquí en Metro.